en este espacio tan curioso en el que nos hemos acostumbrado desde hace año y medio a encontrarnos, eh, con esta paradoja de que los encuentros presenciales no dan ninguna garantía de presencia plena ni verdadera, en el sentido de que podemos estar presentes físicamente, pero muy ausentes de otro modo, y que a veces, estando presentes virtualmente, podemos estar más atentos y más plenos que a lo mejor si lo estuviéramos físicamente. En fin, la paradoja de la presencia y de la ausencia que habremos vivido en este tiempo, ¿no? En este encuentro que ahora estamos teniendo, que insisto, no porque sea virtual es menos verdadero, porque depende de nuestra calidad de presencia lo que lo hará verdadero o no. Pues sí, efectivamente, Josep me propuso hablar de compartir las reflexiones sobre lo que estamos, parece ser, acabando de vivir al menos un ciclo. No sabemos esto cuánto va a durar, ni si van a venir otras olas de este tsunami. En cualquier caso, parece que estamos terminando una primera ola. Sobre esto también habrá cosas que comentar después. En cualquier caso, cuando empezó toda esta aventura que nos cogió a todos desprevenidos aquel 12 de marzo, creo que fue el primer día que se declaró el confinamiento, bueno, pues enseguida me vino como una imagen que es la que me ha ayudado a atravesar este tiempo y también digamos, a acompañar en la medida en que nos hemos acompañado los unos a los otros, pues a través de los diferentes medios que hemos tenido en este tiempo, ¿no? La sensación de que se nos ponía y que hemos sido puestos en una prueba iniciática colectiva, ¿no? Yo creo que esto es lo más significativo, porque da una clave de lectura transversal a las diferentes fases por las que hemos pasado. Y esta prueba iniciática colectiva significa algo importante en otras tradiciones. En tradiciones antiguas se da en la adolescencia, o sea, el paso de la infancia a la adultez, tanto en culturas aborígenes, a todos los miembros de la tribu, como cuando se hacen iniciaciones en una determinada vía espiritual. Hay una interrupción del tiempo ordinario y entonces uno es apartado a un lugar donde es expuesto a las pruebas que en la cotidianidad eludimos o no tenemos tiempo de atenderlas, ¿no? De atenderlas. Bueno, pues de pronto lo nuevo ha sido es que toda nuestra sociedad, todo el planeta, ha sido sometido, digamos, a esta prueba colectiva. Es cierto que se ha dicho, y es verdad, que bueno, todos hemos pasado por la misma tempestad, pero en diferentes barcas. No, unos solo han pasado en yate y les ha tocado menos, y otros en pequeñas y fragilísimas barquichuelas que se han en fin, dado contra los arrecifes y lo han pasado mucho peor según sean evidentemente las circunstancias de espacios de apartamento, de oportunidades que algunos han tenido de ir a segundas residencias y otros se han quedado en espacios súper pequeños, en algunos lugares de nuestras inhóspitas ciudades ni siquiera con balcón. Una de las cosas que está viendo está viendo, ¿no?, un replanteamiento de un tipo de arquitectura que haga que no pueda suceder una cosa semejante en el futuro, digamos, ¿no? Que nos encontremos casi encerrados como, disculpad la expresión, como ratas, ¿no?, en medio de un espacio pequeñísimo, porque no podemos salir, y de pronto nos sentimos acorralados en la misma trampa que nosotros nos hemos creado, ¿no?, que son estos habitáculos tan infames de las periferias de las grandes metrópolis, ¿no? Bien, por tanto, en situaciones diferentes, pero todos ante la misma prueba, ¿no? Y yo creo que esto, como nunca, nos ha dado una conciencia planetaria que ya la sabemos que vestimos con ropa hecha en la China, transportada en diferentes barcos de otras naciones, nos llegan en fin, tenemos conciencia de la globalidad por múltiples utilizaciones de bienes comunes, ¿no? Pero que de pronto un virus que había comenzado, parece, esto también sería otro tema en el que no voy a entrar, que es qué o quién lo ha provocado, no voy a entrar en esta cuestión muy delicada, sea lo que sea, quién o qué lo haya provocado,
todos somos responsables de nuestro modo de responder a ello, ¿no? Y de aquí digo lo de la prueba colectiva, ¿no? Pero lo que ha sido pues una primera conciencia planetaria como nunca habíamos tenido, y de pronto, lo que había sucedido en la otra punta del planeta fue llegando lentamente, primero a Italia, luego, en fin, toda Europa y el mundo entero, ¿no? Con lo cual la conciencia de la interrelación en la que hoy nos encontramos ya es un paso irreversible, ¿eh? De lo que sucede en un rincón de la Tierra, al cabo de poco sucede en la Tierra completa. Esto es propio de lo que nos ha sucedido de una manera muy explícita y realmente sorprendente. Esto, primer elemento. Segundo elemento, hemos sido detenidos, bruscamente detenidos. Y la gran cuestión ha sido, ¿qué hemos hecho con esta detención? Entendiendo que esta detención ha afectado podríamos decir, a un 70% de la población, ahora estoy pensando en España fundamentalmente, porque luego ha habido un 30% aproximadamente todo el mundo sanitario, escolar e infraestructural que ha tenido que trabajar mucho más de lo que trabajaba antes. Por lo tanto, ha sido detención para unos e hiperaceleración para otros, con lo cual también la lectura y las situaciones en lo que esto, como se ha vivido, evidentemente que es diferente, ¿no? Sea en forma de detención, fundamentalmente en forma de detención, o en forma de hiperaceleración en una minoría, la cuestión es si esta detención o esta aceleración nos ha paralizado o al contrario, nos ha posibilitado abrir espacios nuevos de actividad en nuestro interior. Esta detención ha provocado, por un lado, una reducción del espacio y un alargamiento del tiempo. De pronto nos hemos encontrado que no podíamos salir de casa y las 4 paredes de nuestro apartamento, de nuestra casa, se ha convertido en el paisaje, en el único paisaje que hemos visto durante 3 meses, y luego el tiempo se ha hecho más largo, se ha prolongado, o las horas se han alargado, ¿no? Bien, pues, ¿qué hemos hecho con esta detención? ¿Se ha convertido en parálisis o bien ha posibilitado descubrir esos paisajes interiores que al ser reducidos en lo exterior pueden haberse abierto en lo interior, ¿no? ¿Qué paisajes interiores hemos recorrido durante los primeros 3 meses más severos y luego en este tiempo de transición, de lo cual después hablaremos, que bueno, pues también seguimos todavía ahora, con limitaciones de movimiento, con limitación también de relaciones unos con otros. Los que os acabo de ver estáis todos con mascarilla, los que estamos en casa no, en fin, toda esta gran cuestión que ha afectado ciertamente nuestra concepción del tiempo y del espacio. También del espacio entre nosotros. El espacio entre nosotros se ha distanciado, O sea, ahora de hecho solo nos podemos mirar a los ojos, Y aunque en los ojos también hemos descubierto mucha expresión, mucha capacidad expresiva, ya que no teníamos el resto del rostro para verlo, ¿no? En fin, por lo tanto, ahí se han abierto unas posibilidades que, repito, la pregunta a hacernos cada uno, y además hemos tenido 1 año y medio, por lo tanto también hemos pasado por diferentes fases, en qué medida esto nos ha paralizado o en qué medida esto nos ha abierto a espacios nuevos que desconocíamos de nosotros mismos. Esta detención cuyas imágenes de los primeros meses fue impresionante ver todas las grandes, lo que no habían conseguido ninguna de las reuniones de las grandes naciones poderosas, ni siquiera de los movimientos alternativos, todos los intentos de disminución, de emisión de gases, de una producción más acorde con lo que la naturaleza puede responder, de pronto lo consiguió unos bichitos, unos seres invisibles, que llamamos coronavirus, una versión de estos virus que, por otro lado, están entre el ser y el no ser, digamos, ¿no? Porque son en la medida en que se alimentan de los que somos, ¿no? O sea, ese lugar tan curioso de lo que es el virus como fenómeno, digamos, biológico, ¿no?
que necesita a los demás para ser sí mismo, pero a costa de depredar a los demás, ¿no? A la vida, se alimenta de la vida a costa de la vida. ¿No ha sido esto una gran metáfora de lo que la naturaleza, de lo que estamos haciendo nosotros a la naturaleza? Esta detención no ha sido enviada como mensajera, ¿eh?, para que nos demos cuenta de que lo que el virus está haciendo con nosotros es lo que nosotros estamos haciendo con la madre tierra y lo que nosotros estamos haciéndonos muchas veces los unos a los otros, que nos alimentamos de los demás a costa de destruirlos para nosotros tener más vida. ¿No es eso lo que brutalmente el coronavirus está haciendo en nuestras células? ¿No es así como la especie humana se está comportando con la Tierra? ¿No es en ese sentido un mensajero que nos ha enviado la misma Madre Tierra para tomar conciencia de dónde está la especie humana y si la especie humana puede seguir conviviendo con las demás especies y dejar de ser una amenaza para poder ser una bendición si somos capaces de contener nuestro impulso o pulsión depredadora, que es lo que un virus hace con nuestras células, ¿no? Por lo tanto, lo que esta detención hecha por estos seres invisibles que no se ven, y que están por ahí y que nos tenemos que poner mascarillas porque no sabemos dónde están, incluso nosotros somos portadores sin saberlo tampoco, nos ha puesto en un lugar donde no estamos para nada como sociedad acostumbrados, que es el lugar de la vulnerabilidad. Resulta que sí, somos vulnerables, la sociedad nuestra es vulnerable y cada uno de nosotros también lo es. Esta vulnerabilidad que nos lleva a la enfermedad y en muchos casos también ha llevado a la muerte, de la cual también ahora vamos a hablar, puede también haber provocado en nosotros dos reacciones diferentes. Por un lado, pánico a sentirnos vulnerables. Nuestra sociedad no se permite la debilidad, la fragilidad. Una persona frágil o débil es expulsada del sistema, no sirve para trabajar, no rinde, no es útil y por lo tanto sentirse vulnerable y sentirse disminuido es una amenaza de reconocimiento social, porque nuestra sociedad no se permite, en una sociedad basada en la competitividad, en el logro, en el desarrollo, en el siempre más, la vulnerabilidad es antisistema, digamos, ¿no? Por lo tanto, puede haber provocado en nosotros la experiencia de vulnerabilidad propia o ajena una angustia también paralizadora, o al contrario, igual que esa detención que decíamos antes, la experiencia de esta vulnerabilidad puede haber abierto en nosotros unas potencialidades y unas capacidades de ternura que antes no habíamos podido expresar, comunicar o manifestar. Tanto porque hayamos nosotros mismos estado enfermos o porque hemos tenido que cuidar a personas cercanas que lo han estado y por lo tanto nos hemos preocupado por cosas o nos hemos acercado a lugares de las otras personas o nos hemos dejado acercar a nuestros propios lugares de nuestra vulnerabilidad porque nos hemos descubierto efectivamente que somos frágiles y que en cualquier momento podemos perecer. Esto puede haber sido vivido de una forma angustiosa y destructiva o al contrario, puede haberse descubierto como una posibilidad de relaciones nuevas entre nosotros donde, como nos ha pasado, ¿no?, en este año y medio nuestra sociedad se ha desbanalizado, ¿no? O sea, las preguntas que nos hemos hecho durante este año y medio han sido las preguntas básicas, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras física o psíquicamente? ¿Qué te hace falta? O sea, nos hemos sacado muchos, ¿no?, de los personajes que llevábamos porque ante la radicalidad de lo que estaba en juego hemos podido desenmascararnos, aunque llevamos mascarillas, pero hemos podido expresar con mucha más veracidad aquello que en tiempos de altivez, ¿no?, o en tiempos de dominio o en tiempos de control no nos permitimos, ¿no? Por lo tanto, y ahí está, en esos pequeños detalles que voy a continuar diciéndolos, el que sea una experiencia destructiva o transformativa es lo que da justamente el carácter de prueba iniciática. Hemos sido probados no por encima de nuestras capacidades, aunque en algunos momentos
nos haya parecido personal o colectivamente que estábamos llevados al máximo en aquellos meses en que se iba prolongando el confinamiento y no había manera de que se acabara, y la primera escalada y desescalada y la vuelta este año de nuevo a algo que por otro lado tampoco se ha terminado, ¿no? En algunos momentos nos puede haber parecido que superaba nuestras capacidades y sin embargo toda prueba iniciática está dada para que crezcan nuestras capacidades. Por eso son pruebas, que nos ponen el límite y puestos en el límite entonces podemos atravesar nuestros límites solo si asumimos nuestros límites, ¿no? Pero antes nos hemos de confrontar con ellos. Las dos grandes confrontaciones han sido la enfermedad y la muerte. La enfermedad, por lo que tiene de disminución, por lo que tiene de pasividad, por lo que tiene, como decíamos antes, de tenernos que dejarnos cuidar, por lo que tiene de malestar físico, en también manifestaciones muy distintas. Esto también ha sido otro de los grandes desconciertos del coronavirus, la gran variedad sintomatológica que ha producido en unos y en otros. Hay quien casi no se da cuenta de que ha sido infectado, y en cambio hay quien ha estado pues en el límite, bueno, y algunos han atravesado, o sea, algunos han perecido en ese límite, ¿no? Pero antes de ir a la muerte, que es lo que voy a hablar después, primero está la enfermedad. La enfermedad que ha sido tratada sobre todo estadísticamente y técnicamente, y que ha mostrado las contradicciones de nuestro sistema sanitario, que por un lado ha sido eficaz en la medida que lo ha podido ser. La vacunación en la que nos encontramos muestra una cierta eficacia, sin duda, pero también ha manifestado su radical inhumanidad, ¿no? O sea, por un lado, nos hemos cuidado los unos a los otros, pero con estas vestidos de robots, ¿no? Vestidos de astronautas, sin podernos acercar, toda la soledad que eso ha provocado, sobre todo cuando eso además ha comportado el tránsito final, ha generado también muchos cuestionamientos sobre qué tipo de principios sanitarios o de protocolos estamos siguiendo por algo que se ha dicho, y sé que es un tema delicado y por eso estamos aquí esta mañana para hablar de estas cuestiones. Podrás hablar en profundidad. O sea, nuestra sociedad ha manifestado ante el coronavirus, en el modo de tratarlo, un nuevo dogma, el dogma de la supervivencia biológica. Es decir, el ser humano, o sea, como humanos, identificados con el cuerpo, identificados con nuestra biología, hacemos todo lo posible para alargar al máximo nuestra vida. Pero ¿a costa de qué? A costa de qué otras mutilaciones o pérdida de valores, como han sido, como repito, la soledad, la tecnificación del tratamiento, estos aislamientos, tratamiento, tantísimas otras maneras en que se hubiera podido, y que de hecho en algún otro país se han gestionado de otras maneras que la nuestra, ¿no? Por el pánico, no solo a morir, como digo, sino también a enfermarse. Cuando en todas las tradiciones espirituales la enfermedad es siempre una oportunidad, porque en la enfermedad se quiebra nuestro ego. Mientras nosotros tenemos salud, podemos programar desde primera hora del día hasta última y durante semanas lo que queremos hacer. De pronto, nuestro cuerpo no responde, con más o menos malestar, o dolor incluso. Pero bueno, el dolor es un mensaje y una sensación de nuestro cuerpo. Vosotros estáis trabajando en focusing, ¿qué os voy a decir? Que lo sepáis muchísimo mejor que yo, ¿no? El problema no es el dolor, el síntoma, sino el significado del síntoma, ¿no? ¿Quién ha atendido ese significado? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos ha dicho los que hayamos podido estar enfermos en este año y medio, que cada vez hemos sido más, digamos, de un modo u otro? No solo el tema si hemos estado enfermos o no hemos estado enfermos, sino qué nos ha sucedido mientras estábamos enfermos y a qué hemos llamado enfermedad. ¿Qué ha predominado? El dolor de cabeza, la respiración, los dolores de estómago, pérdida de olfato o de gusto. Todo eso, ¿qué ha ido produciendo en nosotros? ¿Qué conocimiento nos ha dado de nosotros mismos? ¿Qué batalla viral se estaba produciendo en nuestro cuerpo, entre nuestro sistema inmunológico y estos, digamos, atacantes? Si utilizamos un lenguaje bélico,
pero ¿es el único lenguaje posible para interpretar la enfermedad? No hay otro lenguaje, justamente es el significado cognitivo, el lenguaje interpretativo, el lenguaje simbólico. En nuestra sociedad, lógicamente, basada en la competitividad y basada en el logro y basado, pues ha utilizado el lenguaje bélico. Pero incluso ahora se dice todavía ese bicho, ¿no? Al decir ese bicho, estamos siendo como muy incapaces de poder dejarnos interpelar por lo que ese mensajero nos está diciendo en nuestro propio cuerpo. ¿Qué capacidad hemos podido tener para hacer ese giro, digamos, ¿no? Para convertir esa pura batalla de supervivencia en un aprendizaje de las respuestas de mi cuerpo, pero también de mi psiquismo, que es de alguna manera el testigo de lo que sucede en mi cuerpo y qué he aprendido de todo eso en profundidad, ¿no? Si he sido paciente o cómo yo he podido acompañar en otros casos. En el caso del focusing, ya que lo estáis haciendo, ¿no? Estáis en este recorrido, no sé en qué punto estáis, si es vuestro primer curso o lleváis varios, no lo sé, ¿no? Pero seguro, los que lleváis tiempo en la escucha del focusing, en este autoconocimiento, habréis podido utilizar las herramientas del focusing para descubrir significados mucho más profundos de los puramente estadísticos o de los puramente farmacéuticos, farmacológicos o como queramos llamarlo, ¿no? ¿Qué hay de todo esto? No se ha hablado prácticamente en los medios de comunicación, ni siquiera en nuestros diálogos cuando preguntamos cómo hay, o sea, ¿estás enfermo? ¿Me he contagiado? Sí, pero ¿qué ha pasado mientras estabas enfermo? ¿Qué ha pasado en esas horas, sea en la UBI o sea en casa, donde he estado en contacto de una forma tal vez molesta y dolorosa, que es la enfermedad, pero al mismo tiempo tan preñada de mensajes y de signos, si somos capaces de haberlos podido interpretar? Esa es la prueba iniciática. Y lo mismo con la hermana muerte. La hermana muerte. Nuestros hermanos mayores de luz, o sea, nuestros hermanos de otros tiempos y de otras tradiciones y de la nuestra misma tradición, sea cual sea en la que uno esté, hablan de la muerte como hermana muerte, como maestra o como hermana. No es un ser oscuro con una guadaña, vestido con una calavera. Eso es la proyección de nuestros miedos, ¿no? ¿Qué es la muerte? Sino un final de ciclo para el comienzo de otro. El desprendimiento de una determinada identificación, que es nuestra corporeidad, con el cambio de vehículo, es un quitarse el vestido para ser revestidos en el otro lado del umbral con otro revestimiento, ¿no? Claro, todo depende de qué concepción tengamos de lo que somos nosotros, ¿no? ¿No es la muerte aquello que más necesitamos? ¿No es la muerte aquello que precisamente posibilita trascendernos? ¿No morimos cuando nacemos? Del espacio, digamos, paradisíaco, que parece ser la vida del feto, aunque luego nos han dicho que por visto no lo es tanto. En fin, sea lo que sea, la experiencia fusional que podamos tener en la placenta originaria, donde todo nos es dado, somos arrancados de ese paraíso minúsculo, pero paraíso porque no conocemos otra cosa, afuera, a ese afuera, que es un morir al vientre materno para nacer, pero para nacer hemos de morir a lo anterior. ¿No hemos muerto muchas veces en la vida para poder nacer a un nuevo ciclo de nuestra propia vida? Y no hemos experimentado que solo cuando moríamos, es decir, solamente cuando soltábamos realmente nuestra identificación anterior, podía advenir lo nuevo. ¿No es, por tanto, la muerte biológica ese mismo final, parece que es un final radical de etapa biológica, pero al mismo tiempo el inicio de otras dimensiones gestadas aquí, pero que germinarán allá, ¿no? En ese otro lado después del desprendimiento corporal? ¿Es posible que nuestra sociedad sea todavía tan analfabeta, con todos los respetos, que solo nos podamos identificar con nuestra existencia biológica? ¿Es todavía posible que mirando la inmensidad del firmamento y mirando la longitud de la aparición de la vida en la Tierra, unos 4.000 millones de años, podamos pensar que nuestra existencia comienza y termina solo en nuestra
aventura biológica de estos 70, 80 o 50 o 30 años biológicos que vivimos en la Tierra? Ya no puede ser. Las ciencias y religiones han de hablar conjuntamente para que podamos entender el ser humano con mucha más perspectiva y comprender nuestra vida biológica, esta que estamos viendo ahora, esta en la que ahora estamos, como un segmento de algo mucho más amplio que comenzó hace mucho tiempo y proseguirá mucho tiempo después. Y aquí hacemos una determinada experiencia, en la que venimos para trabajar y para trabajarnos, para trabajar algo interior de cada una de nuestro ser espiritual que somos y para trabajar, es decir, para hacer una tarea en el mundo. Cuando esta tarea interior y exterior se ha realizado, entonces nos desprendemos de la cáscara y somos sembrados, la semilla que se ha gestado es sembrada en la otra dimensión. Yo creo que nuestra sociedad tiene que abrirse con mucha más profundidad a este límite que nosotros mismos nos imponemos porque hemos reducido nuestra autocomprensión puramente a una percepción biológica de los 5 sentidos o de la misma razón, una razón que nace de nuestras neuronas, por lo tanto condicionadas por nuestra biología, cuando somos mucho más que nuestro vehículo o nuestro envase, que también se dice así, ¿no? Entonces, ¿qué aprendizaje hemos hecho en este tiempo? ¿Qué acompañamientos duros, porque han sido duros por esto que hemos mencionado del aislamiento, esta no accesibilidad a los que estaban partiendo? ¿Cómo hemos estado en comunión con ellos a distancia? ¿Qué aprendizaje ha habido sobre el partir de ellos y el posible partir nuestro si hemos estado en situación límite en nuestra enfermedad? ¿Cuánto tema hay aquí, no? Y por esto ha sido una experiencia iniciática, porque nos ha confrontado verdaderamente ante las grandes cuestiones de nuestra condición humana, ¿no? En una sociedad que tiende a disimularla, a prolongarla. Nuestro grave error respecto de la vida es que estamos confundiendo eternidad con perdurabilidad, pensando que viviendo más, alargando más nuestra vida biológica, vamos a tener más cualidad de existencia, que es lo que anhelamos con la eternidad, y la perdurabilidad no tiene nada que ver una con la otra. Estamos queriendo alargar la vida cuando de lo que se trata es de cualificarla en el modo de vivirla, ¿no? Bueno, la muerte, la hermana y maestra muerte, ha estado muy presente, pero también en forma estadística, en forma de ilusión, en forma de susto, en forma de miedo. ¿Qué posibilidad hemos tenido en este año y medio en descubrirla como maestra? Y aún tenemos tiempo, mientras estamos vivos, tenemos todo el tiempo de reflexionar sobre esto, tanto respecto a nosotros como esas tal vez muertes pendientes que hayan quedado todavía en nuestras vidas, ¿no? ¿Cómo las vamos a cerrar? ¿Cómo las vamos a comprender, sino ampliando la perspectiva de nuestra condición humana? Bueno, esto que está ahí latente ha sido, digamos, brutalmente expuesto en este tiempo y lo sigue estando, porque en países del hemisferio sur están en plenas pandemias, pero vamos a ponerle nombre, vamos a poder ser capaces de mirar rostro a rostro los ojos del dragón, porque esta es la prueba iniciática, cuando lo es en la medida en que aquellos que son iniciados, como lo estamos siendo colectivamente, descienden a sus propios infiernos y miran rostro a rostro aquello a lo que tienen más miedo. Porque resulta que aquello a lo que tenemos más miedo es nuestra propia energía negada, nuestra propia energía desdoblada, que al temerla nos devora. Pero si descubrimos que esa energía, esa manifestación dragónica, para decirlo así, que tememos, no es más que la exteriorización de una energía negada, si le podemos mirar a los ojos, ese dragón no es exterminado, sino que ese dragón es domesticado para que aquel que es nuestro mayor, digamos, enemigo, se convierta en la cabalgadura de esa nueva manera de comprenderlo, ¿no? De esa nueva adultez. Aquello a lo que le demos miedo se convierte en la energía que precisamente nos posibilita atravesar el miedo, ¿no? Y eso es justamente lo que hace
a lo que confronta una experiencia iniciática auténtica, donde no se elude los ojos del dragón, sino que precisamente se les mira rostro a rostro, no desafiándolo, sino mirándolo en verdad hasta descubrir que estoy mirando aquello mismo que miro. Que aquello que está afuera es la proyección de cómo yo lo estoy mirando. El dragón me devuelve mi propia imagen porque soy yo desdoblado de mí mismo, ¿no? No es, todos nuestros miedos tienen este reverso. Y eso, a esos dos miedos, al de la enfermedad y al de la muerte, es al que nos hemos confrontado. Otra gran cuestión que hemos vivido y que estamos viviendo en gran parte todavía ha sido la desprogramación. Algo también inédito para una sociedad como la nuestra, donde en 2 años antes ya teníamos casi nuestras agendas llenas, al menos esto me pasaba a mí, pero supongo que a muchos más. Bueno, las empresas, los colegios, en fin, tantísimas cosas se programan, en cualquiera de los congresos o eventos, se programan los cursos que hacéis de focusing a 1, 2, 3 años, ¿no? Hay que reservar las casas. De pronto nos hemos encontrado que no podíamos ni programar lo que íbamos a hacer la semana que viene. ¿Qué somos sin programación? Pues o de nuevo entramos en pánico, entramos en bloqueo, o bien descubrimos todas las potencialidades del presente. El presente que no es el instante. El instante es el margen pequeñísimo que queda entre la continua anticipación del futuro y la continua revisión neurótica en gran parte del pasado. Un momento, perdón, un segundo. Llegaba ruido de la ventana. Digo que el instante, somos consumidores de instantes porque es el frágil espacio que nos queda entre la continua anticipación del futuro y la continua revisión o evaluación en gran parte neurótica del pasado. Y por tanto no nos queda nada, consumir ese pequeñísimo espacio que nos queda. En cambio el presente abraza y abarca el pasado y el futuro y lo convoca aquí y ahora. Y en el presente estamos totalmente disponibles a que la realidad, la situación que en ese momento se presente, en la medida que cuenta con nuestra plena presencia, entonces comporta la respuesta adecuada. Pero como no creemos en nosotros ni creemos en la vida en mayúscula que se concreta en cada instante de vida en minúscula, estamos siempre o anticipándonos para prepararnos a lo que va a suceder o revisando lo que ha sucedido para ver si lo hemos hecho bien. Y mientras tanto, ¿qué nos queda? No nos queda esos fragmentos de realidad, ¿no? En cambio, cuando estamos plenamente en el presente, que por otro lado, la vida solo se puede vivir en el presente, porque de hecho toda anticipación del futuro se hace desde el presente y toda revisión del pasado se hace desde el presente. O sea, es que solo hay presente en cada instante. Pero está tan constreñido, tan preparado, tan condicionado que nos ahogamos porque no hay... Bueno, pues esta desprogramación no ha permitido responder ahora mismo, no se está permitiendo responder en verdad y veracidad, en libertad y en disponibilidad a lo que la situación aquí y ahora nos permite. Yo creo que es uno de los grandes aprendizajes de la pandemia. Solo podemos responder en lo que ahora estamos viviendo. Y si lo estamos viviendo plenamente, responderemos plenamente. Eso tiene una fuerza poderosísima, ¿no? Es la fisión del átomo, digamos, ¿no? O sea, toda la energía está en un átomo, en el átomo del presente. Si lo expandimos, vivimos plenamente en cada momento esa fusión del átomo, que es el instante, ¿no? Pero eso requiere un aprendizaje, porque a la mínima que volvemos, que es en el momento en el que estamos, volviendo a intentar recuperar los hábitos anteriores, volvemos a programar, volvemos a frustrarnos cuando la programación no sale según ya está, y empezamos a caer en las trampas que parecía
podíamos haber hasta cierto punto aprendido en este tiempo. Última cosa todavía es las privaciones que hemos vivido, ¿no? No solo las privaciones de espacio, como decíamos al comienzo, sino, bueno, hemos consumido mucho menos durante el tiempo que hemos estado confinados, ¿no? Y cosas más esenciales, aunque, bueno, también se han empezado a descubrir recetas de la abuela de pasteles y natillas, pues, y todo el mundo ha engordado un poco, pero bueno, en conjunto hemos vivido con menos cosas. Y hemos visto que éramos capaces de vivir comprando menos, con menos vestidos, con menos alimentos, con menos... Bueno, por supuesto no hemos llegado a situaciones precarias, ni mucho menos. Pero bueno, sí que hemos experimentado que podemos vivir con muchas menos cosas de las que nos pensábamos. Incluso estas navidades, ¿no? Estas curiosísimas navidades que nos asustamos porque solo podíamos encontrarnos entre 6 o 7 personas acostumbrados, no a lo mejor han sido más verdaderas y más profundas que las navidades anteriores, llenos de regalos, llenos de ruidos, llenos de todo. Bueno, nos hemos encontrado con los núcleos esenciales de relaciones, ¿no? Y hemos celebrado que estamos vivos, hemos estado celebrando la natividad, o sea, el nacimiento, ¿no? El nacimiento de ese instante que estaba produciendo y que posibilitaba que nos encontráramos, que ahí estábamos sin necesidad de tanto gasto ni de tanto consumo. Pues sí, eso ha sido una experiencia de austeridad y hemos descubierto libertad respecto de esta austeridad. Aunque haya sido impuesta por la circunstancia, hemos descubierto que necesitamos muchas menos cosas de las que nos pensábamos, ¿no? ¿Hasta qué punto somos capaces de sostener con libertad y libremente optado y libremente elegido esta necesidad menos compulsiva de consumo, ¿no? Bueno, ahí están los grandes retos de estos aprendizajes por los que hemos pasado: capacidad de detención, confrontación con la enfermedad, confrontación con la muerte, desprogramación y menos consumo. Pero la sensación que da es que nos hemos adaptado bien, yo creo que excelentemente. Ha sido impresionante cómo la población no preparada para ello, como decíamos en algunos casos, en situaciones muy duras, en los meses más fuertes del confinamiento, la sociedad en su conjunto lo ha pasado con excelencia. Ahora bien, la sensación que da es que nos hemos adaptado a las circunstancias, pero que en cuanto esto acabe, cuanto antes acabe esta pesadilla, volvamos a lo de antes, más o menos a lo de antes. Pero la adaptación no es transformación. Si no ha habido transformación, no hemos pasado realmente por una prueba iniciática. Salimos con el mismo nombre que hemos entrado. Cuando en toda prueba iniciática hay un cambio de nombre, porque hay un cambio de identidad, hay un cambio cognitivo, hay un cambio de comprensión de uno mismo, porque se ha confrontado uno con esos ojos del dragón y sale cabalgando en contraposición a aquello que temía, digamos, ¿no? ¿Hasta dónde se ha producido nuestra transformación colectiva y personal en estos 15 meses aproximadamente que llevamos de pandemia y de inicio de post-pandemia? ¿Dónde estamos hoy, 1 año y 3 meses después? ¿Qué nombre nuevo hay en nuestras vidas? ¿Qué nombre nuevo hay en nuestra sociedad que ha atravesado una prueba importante, pero que tal vez solo nos hemos adaptado y no realmente todavía transformado? Eso yo creo que son las grandes preguntas que tenemos ahora en el presente, con las incógnitas que también están abiertas, porque no sabemos si va a haber una quinta ola pandémica, no sabemos si todo esto no es más que una primera ola de olas de tsunamis sucesivas que la Madre Tierra nos vaya enviando en los años o décadas que vienen, porque hasta que la especie humana no se dé cuenta de que su actitud depredadora respecto del planeta nos hace una especie peligrosa, que la misma Tierra necesita frenar y parar. ¿Hasta dónde somos capaces realmente de cambiar nuestros hábitos de consumo, nuestros hábitos de relación de los unos hacia los otros, nuestros gases contaminantes, para realmente nuestra presencia en la Tierra como especie no sea una amenaza para el planeta, sino una bendición? Hace años escuché algo que me pareció muy duro y desgraciadamente
así está siendo, ¿no? Que la especie humana para la es como un cáncer que le había salido a la Tierra, ¿no? ¿Qué es el cáncer, no? Si unas células que se empiezan a super desarrollar devorando el mismo órgano que las ha creado, ¿no? ¿No estamos siendo como especie un cáncer para la madre Tierra? Pues ¿qué hace la Tierra? Envía mensajeros para decir, hey, frenaros, frenaros. ¿Hasta dónde somos capaces de renunciar para que dejemos de ser una amenaza para ella? Ha sido sorprendente, por otro lado, el habernos encontrado con esta situación, pero es bueno y necesario que haya sido así. Lo que pensábamos que iban a vivir nuestros hijos o nuestros nietos, lo estamos viviendo nosotros. Nosotros somos responsables de nuestros propios actos y de nuestro modo de vivir. Por lo tanto, es bueno que nosotros hayamos experimentado las consecuencias de nuestro propio modo de vivir y no lo hayamos traspasado a nuestros hijos o a nuestros nietos. Y al mismo tiempo, tuve hace poco una experiencia, bueno, al principio por octubre, noviembre, me invitaron aquí a un colegio de Manresa, yo de Manresa, estamos ahora en celebraciones ignacianas y, bueno, me invitaron a un curso de sexto de primaria, o no, primero de eso, a hablar de San Ignacio, que es lo que estábamos preparando en la ciudad, ¿no? Bueno, pues yo pensaba encontrarme a niños y niñas como más sometidos, con sus mascarillas, más oscuros, digamos, ¿no? Más en fin, envueltos en la tiniebla, en la niebla en la que no estábamos. No, los vi guerreros, los vi llenos de luz, llenos de fuerza, llenos de asumir el momento que estaban viviendo y hacían preguntas inteligentísimas, bueno, o sea, verdaderas, preguntas verdaderas, que si no hubiéramos estado en coronavirus, yo creo que hubieran hecho las preguntas tópicas, típicas y aburridas de cualquier historia de alguien que ya vivió. No. Las preguntas que hacían eran preguntas donde a ellos les iba la vida, ¿no? O sea, los vi llenos de fuerza y de qué bien. Quisiéramos haberles ahorrado esto y a lo mejor lo que necesitan es vivir esto precisamente para ser guerreros de su propio destino, digamos, ¿no? Y ser constructores de lo que quizás nosotros les hemos dado a medio hacer o en fase, digamos, de destrucción, ¿no? Por lo tanto, aquel famoso relato de aquel anciano que estaban a punto de hacer una cosecha y tenía unos caballos para poder hacer la cosecha y entonces justo el día antes de empezar la cosecha se escapan los caballos, ¿no? Y se quedan sin mano de obra, sin la fuerza animal entonces llega todos los vecinos, que ustedes qué mala suerte, justamente se os han escapado los caballos en el momento en que lo necesitabais. Y el anciano dice, buena suerte, mala suerte, ¿quién lo sabe? Al día siguiente, uno de los caballos que se había escapado regresa con todavía más caballos y resulta que tienen más fuerza animal Entonces el hijo mayor se pone a domesticar los caballos y a uno de ellos sube y con tan mala suerte que, bueno, le da una patada, se cae y le rompe la pierna. Y entonces el hijo mayor, que es el que puede hacer el trabajo, se queda ahora con la pierna rota. ¿Qué vamos a hacer con esto? De nuevo los vecinos, qué mala suerte, que haya pasado justamente esto en el momento tan importante, tan delicado de la cosecha. Y el anciano, buena suerte, mala suerte, ¿quién lo sabe? Y al día siguiente pasan el regimiento del rey, porque hay una guerra contra otros invasores que han venido y están reclutando a todos los hijos, a primogénitos, a todos los chicos jóvenes para ir a la guerra. Y como el hijo tiene la pierna rota, pues no se lo llevan a la guerra, ¿no? Y de nuevo, buena suerte, mala suerte, ¿quién lo sabe, ¿no? Bueno, pues esto, quisiéramos eludir las dificultades, quisiéramos eludir pandemias, quisiéramos eludir tantas cosas y llegan. Y si llegan como maestras. Y el que sea buena suerte o mala suerte, el que sea una cosa u otra, no solamente depende de las consecuencias, evidentemente, que tienen y que no dominamos nosotros, sino en el modo en que tenemos nosotros de vivirla, se transforman en una cosa o en otra, ¿no? Que sea maldición o bendición,
no solo depende de la cosa misma, sino sobre todo depende del modo que tenemos nosotros de vivirla. Y en eso nadie nos puede sustituir. Somos señores y maestros en este sentido, de nuestras propias decisiones. Otra cosa es que nos acompañemos, y claro que nos necesitamos acompañar unos a los otros. Y precisamente esto es lo que hemos descubierto en este tiempo, ¿no? La ansiedad que tenemos de esa ternura, de ese salir de nuestro aislamiento, porque juntos estamos pasando por esta prueba y por tanto justos y juntas necesitamos el ánimo, el coraje, la sabiduría, los instrumentos para hacer esta travesía, ¿no?